La lealtad no se mide en palabras, se mide en pañales de adulto, en noches en vela en salas de hospital y en el olor a medicina que se queda pegado en las cortinas. Durante 10 años, mi mundo se redujo a los 50 metros cuadrados de la habitación de mi madre. Yo fui quien sostuvo su mano cuando la memoria se le empezó a deshilachar, quien liquidó las deudas que mi padre dejó al morir, y quien mantuvo el techo de la casa familiar, sin que se nos cayera encima. Mi hermano mayor Ricardo era otra historia. Él era el orgullo de la familia, el que se fue a la capital a triunfar en los negocios. En una década, sus llamadas se resumían a 2 minutos en Navidad, siempre presumiendo de cenas costosas, viajes a Europa, y sociedades que yo, un simple empleado de mantenimiento, nunca podría entender. Tú quédate ahí, Javier, me decía con ese tono de suficiencia que siempre me revolvía el estómago. Alguien tiene que cuidar las piedras. Yo estoy construyendo un imperio. El imperio de Ricardo resultó ser de humo, pero eso no lo supe hasta el día del funeral de nuestra madre. Mientras yo bajaba el féretro con el alma rota y los bolsillos vacíos de tanto pagar tratamientos, Ricardo llegó en un coche de lujo alquilado, con un traje italiano y un pañuelo de seda que usó para secarse unas lágrimas que no le vi derramar en 10 años. No pasaron ni 24 horas del entierro cuando lo encontré en la sala de la casa, revisando los cajones del escritorio de madera de mi padre. Tenía una carpeta en la mano y una expresión de urgencia que no tenía nada que ver con el luto. Javier, tenemos que hablar de cosas prácticas, soltó, sin siquiera mirarme a los ojos. Esta casa es demasiado grande para un soltero como tú. Está en una zona que ha subido mucho de precio. He hecho unos cálculos, y vendiéndola ahora, nos tocaría una buena suma a cada uno. Necesito mi parte para una inversión inmobiliaria que no puede esperar. Me quedé de pie en el umbral, todavía con el traje negro puesto. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero mi disciplina de años de aguantar crisis me mantuvo firme. Mamá apenas lleva un día bajo tierra, Ricardo, respondí, con una voz que salió más profunda y calmada de lo que esperaba. Esta es mi casa. Es el lugar que mantuve con mi sueldo mientras tú ni siquiera enviabas para las vitaminas de la vieja. Aquí están sus recuerdos, su olor. No se vende. Ricardo soltó una carcajada seca y se giró, apoyándose en el escritorio con una arrogancia que me dio asco. No seas sentimental, Javier. La ley es clara, somos 2 hijos, y la herencia es mitad y mitad. Tú te quedaste aquí, porque no tenías a dónde más ir, no me vengas con cuentos de sacrificio. Yo tengo compromisos de alto nivel. Gente importante cuenta conmigo. No voy a dejar mi capital enterrado en estas paredes viejas, solo porque tú quieres jugar a ser el guardián del templo. Mañana mismo contactaré a un corredor de propiedades. Inténtalo, le dije, dando un paso hacia adelante. Pero te aviso una cosa. Durante estos 10 años, yo no solo cuidé a mamá, también cuidé los papeles. Ricardo arrugó el entrecejo, pero su soberbia no le permitió ver el peligro. ¿Papeles? ¿Qué papeles? El testamento de papá decía que la casa pasaba a mamá. Y ahora que ella no está, pasa a nosotros. Es matemática simple, hasta para un técnico como tú. Papá murió debiendo 3 hipotecas. Ricardo, le recordé, sacando una carpeta azul del cajón, que él todavía no había logrado abrir. Hipotecas que yo pagué trabajando turnos dobles mientras tú publicabas fotos en yates. Mamá me firmó un documento de cesión de derechos litigiosos y de posesión por cuidados hace 5 años, ante notario, cuando tú ni siquiera le contestaste el teléfono en su cumpleaños. Vi cómo la máscara de hombre de éxito de mi hermano empezaba a agrietarse. Sus ojos bailaron de la carpeta azul a mi rostro. Por un segundo, la fachada de lujo se desmoronó, y vi al hombre desesperado que realmente era. Un tipo con deudas hasta el cuello que venía a canibalizar lo único que quedaba de la familia para salvar su propio pellejo. Eso es ilegal, gritó perdiendo la compostura. La manipulaste. Estaba vieja, no sabía lo que hacía. Voy a impugnar ese papel. Voy a traerte a los mejores abogados de la capital, y te voy a sacar de aquí con una mano adelante y otra atrás. No sabes con quién te estás metiendo, Javier. Sé perfectamente con quién me meto, respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. Me meto con un extraño que lleva 10 años muerto para esta casa. Ahora, sal de aquí. El luto se respeta, y si no tienes respeto por los muertos, al menos tenle miedo a los vivos que no tenemos nada que perder. Ricardo me miró con un odio puro, pero vio algo en mi mirada, quizá la frialdad de quien ha visto a la muerte de cerca durante años, que lo hizo retroceder. Tomó su maletín de piel y salió a la calle, maldiciendo mi nombre y prometiendo que me arrepentiría.
Cerré la puerta y puse el cerrojo. El silencio regresó a la casa, un silencio pesado pero honesto. Me senté en el sofá de mi madre y suspiré. Sabía que esto era solo el principio. Ricardo no se daría por vencido tan fácil. Su imperio dependía de estas paredes. Pero lo que él no sabía era que yo no solo tenía los papeles del notario. Tenía los registros de cada transferencia que él nunca hizo, y los testimonios de los médicos que él nunca visitó. La batalla por la herencia acababa de empezar, pero yo ya había ganado la guerra más importante, la de mi propia conciencia. Mi hermano venía por el dinero, pero yo estaba defendiendo mi vida. La semana siguiente al funeral fue un desfile de sombras. Ricardo no se quedó de brazos cruzados, se instaló en un hotel de la zona, uno que mi sueldo de técnico apenas cubriría por una noche, y empezó a mover sus hilos de hombre de mundo. Pero lo que él no sabía es que en un pueblo como el nuestro, los rumores corren más rápido que los procesos legales. Recibí una llamada del licenciado Guzmán, un viejo amigo de mi padre que me había ayudado con los papeles de mamá años atrás. Javier, tu hermano estuvo hoy en mi oficina con un abogado de la capital, me dijo Guzmán, bajando la voz. Un tipo de esos que cobran por palabra y visten trajes de 3 piezas. Querían ver el protocolo del testamento. Ricardo está impugnando la capacidad mental de tu madre en el momento en que te cedió los derechos de posesión. Dice que ella ya no coordinaba, que la obligaste. Sentí un frío seco en el estómago, pero mi disciplina de cuidador me mantuvo en pie. Durante años, lidié con las crisis de salud de mamá. Aprendí a anticipar el golpe antes de que llegara. Guzmán, tú estuviste ahí, respondí, apretando el teléfono. Tú viste cómo ella firmó. Estaba más lúcida que Ricardo, que ni siquiera se acordó de su cumpleaños ese año. Lo sé, Javier. Pero en un juicio, los papeles hablan más que los recuerdos. Lo que Ricardo no sabe, es que yo guardé algo más que la firma. Tengo los exámenes de valoración geriátrica, que le hicieron esa misma semana, para su tratamiento de la presión. Ella estaba perfecta de sus facultades. Pero escucha bien, Ricardo tiene prisa. Mucha prisa. Esa misma tarde, mientras regresaba del trabajo, vi el coche de lujo de Ricardo estacionado frente a la casa. Él me esperaba recargado en el cofre, fumando un cigarrillo con una ansiedad que no podía ocultar. Ya no se veía como el magnate de las fotos, el nudo de su corbata estaba flojo y tenía ojeras profundas. Javier, no compliquemos esto, dijo, extendiéndome un sobre. Es una oferta de compra directa, de un grupo inversor. Nos dan el valor comercial neto ahora mismo. Si firmas, te llevas tu mitad, y te olvidas de juicios, de abogados, y de esta casa vieja que solo te trae recuerdos tristes. Es tu boleto de salida de esta vida de empleado. ¿Y por qué tanta prisa, Ricardo?, pregunté, sin tocar el sobre. Si la casa va a subir de precio como dices, lo lógico sería esperar. A menos que el imperio esté ardiendo. Su rostro se transformó. La máscara de éxito cayó por un segundo, y vi al hombre acorralado. No sabes nada de negocios, gritó, tirando el cigarrillo al suelo. Tengo una oportunidad que requiere liquidez inmediata. Si no vendemos esta semana, pierdo una opción de compra que vale millones. No voy a dejar que tu terquedad de clase obrera me arruine el futuro. Tu futuro no es mi responsabilidad, Ricardo. Mi responsabilidad fue cuidar a la mujer que nos dio la vida mientras tú te dabas la gran vida. ¿Sabes qué hice hoy? Fui al registro público. Resulta que el grupo inversor de tu sobre tiene el mismo domicilio fiscal que una constructora que está siendo investigada por fraude. ¿Me crees tonto? ¿Crees que voy a venderle la casa de mis padres a tus cómplices para que laves tus deudas? Ricardo se abalanzó hacia mí, agarrándome de la camisa. Tenía el aliento pesado y las manos temblorosas. Firma el maldito papel, Javier. Esa casa es mía tanto como tuya. No voy a dejar que me hundas. Lo aparté con la fuerza de quien ha movido tanques de oxígeno y camas de hospital durante una década. No necesité violencia, solo firmeza. Vete de aquí, Ricardo. El exitoso de la familia resultó ser un estafador desesperado. Y te voy a decir algo que te va a doler más que perder la casa. Tengo los recibos de cada transferencia que intenté pedirte para las medicinas de mamá. Y tengo tus respuestas por escrito diciendo que no tenías liquidez. Eso, ante un juez, se llama abandono de persona. Si intentas impugnar la herencia, voy a meter una demanda por alimentos retroactivos y abandono que te va a dejar debiéndome hasta los calcetines. Él retrocedió, jadeando, mirando la casa como si fuera un botín que se le escapaba entre los dedos. Te voy a destruir, Javier.
susurró con un odio que me heló la sangre. Voy a traer a los mejores para que te saquen a patadas. Vas a terminar en la calle, donde perteneces. Se subió a su coche y arrancó quemando llanta. Entré a la casa y cerré la puerta. El silencio volvió, pero era un silencio de guerra. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y saqué mi carpeta azul. Había una pieza más en mi plan secreto, que Ricardo ni siquiera sospechaba. Durante los últimos 2 años de vida de mamá, ella, consciente de la calaña de su hijo mayor, había grabado videos cortos conmigo en su tableta. Videos donde explicaba por qué me dejaba la propiedad a mí, donde mencionaba las llamadas que Ricardo nunca contestó, y donde expresaba su voluntad clara de que el hijo que estuvo presente fuera el único dueño de su hogar. No sabes con quién te metiste tú, Ricardo, pensé, mirando la foto de mamá sobre la chimenea. Tú vienes con abogados pagados con mentiras. Yo tengo la verdad grabada en la voz de la mujer que despreciaste. El imperio de mi hermano estaba a punto de chocar contra la pared de mi disciplina. Mañana, el licenciado Guzmán presentaría la contestación de la demanda. La trampa estaba puesta, y Ricardo, en su arrogancia, ya tenía un pie adentro. Durante los siguientes 3 días, Ricardo cambió de táctica. Dejó de gritar frente a mi puerta, y empezó a hacer campaña en el pueblo. Lo vi en la plaza, invitando cafés a los viejos amigos de mi padre, estrechando manos con esa hipocresía de político en campaña, y soltando veneno entre suspiros. Decía que yo me había aprovechado de la senilidad de mamá, que la casa estaba descuidada y que él solo quería rescatar el patrimonio familiar para que no terminara siendo una ruina. Pobre Javier, le escuchó decir mi vecina, doña Marta, en la panadería. El aislamiento lo trastorna, o con acento agudo. Cree que la casa es su búnker. Mi abogado dice que es un caso claro de abuso psicológico hacia una anciana. Me duele hacerlo, pero tengo que intervenir por el bien de la memoria de mis padres. Doña Marta, que me vio cargar a mamá en brazos para subirla a la ambulancia más de 10 veces, me lo contó esa misma tarde con la cara encendida de rabia. Ese muchacho no tiene vergüenza, Javier, me dijo, entregándome un pan dulce como si fuera una munición. Se pasea con su traje caro, pero no sabe que aquí todos vimos quién traía las bolsas del mandado, y quién se quedaba despierto con la luz de la cocina encendida hasta el alba. Le agradecí con una sonrisa triste. Dejé que Ricardo siguiera cavando su fosa. En el ajedrez de la vida, el que tiene prisa siempre mueve la pieza que no debe. Mi plan no era gritar más fuerte que él, sino dejar que su propia desesperación lo expusiera. El jueves por la noche, convoqué a una reunión en la sala de mi casa. Invité al licenciado Guzmán, a 2 de los tíos más respetados de la familia, y por supuesto a Ricardo. Él llegó con su abogado de la capital. El tipo del traje de 3 piezas que miraba mis muebles viejos como si tuvieran lepra. Ricardo entró con un aire de triunfo, creyendo que la presión familiar me obligaría a ceder. Qué bueno que entraste en razón, Javier, dijo Ricardo, sentándose en el sillón de mi padre y cruzando la pierna con suficiencia. Mis tíos están aquí para testificar que lo más justo es vender. Ya tengo el contrato listo. Firma aquí y mañana mismo te transfiero una parte para que busques un departamento digno de tus posibilidades. El abogado de Ricardo puso un fajo de papeles sobre la mesa de centro. Esa mesa que yo mismo barnicé para que no se viera el desgaste de los años. Antes de firmar nada, Ricardo, dije, acomodándome en la silla frente a él, quiero que mis tíos vean algo. Ya que hablas de justicia y de rescatar el patrimonio, me tomé la libertad de contratar a un contador forense para revisar las cuentas que quedaron pendientes tras la muerte de papá. Ricardo se puso rígido. El abogado intentó interrumpir, pero el licenciado Guzmán levantó una mano, pidiendo silencio con la autoridad de quien conoce la ley de pies a cabeza. Aquí tengo el estado de cuenta de la hipoteca que mencionaste el otro día, Ricardo, continué, sacando una hoja de mi carpeta azul. Dice que hace 2 años, alguien intentó pedir un segundo préstamo sobre esta casa, usando un poder notarial, que mamá revocó meses antes. ¿Sabes quién fue? Eso no tiene nada que ver, ladró Ricardo, y una gota de sudor empezó a bajarle por la sien. Eran negocios, Javier. Movimientos necesarios para mi empresa. Negocios que fracasaron. Sentencié. Mis tíos deben saber que la empresa de Ricardo, esa que tanto presume, está en proceso de quiebra técnica. Tienes 3 demandas por falta de pago a proveedores, y tu coche de lujo tiene una orden de embargo. No vienes por la herencia para honrar a mamá. Vienes a vender su techo porque es lo único que te queda antes de que te metan a la cárcel por fraude.
El silencio en la sala fue tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo. Mis tíos miraron a Ricardo con una mezcla de decepción y asco. Él intentó balbucear una defensa, pero su abogado le puso una mano en el hombro, indicándole que se callara. «Y hay algo más», añadí, encendiendo la tableta de mamá que estaba sobre la mesa. «Dijiste en el pueblo que yo la manipulé porque ella ya no coordinaba. Vamos a ver qué pensaba ella de eso». Le di al botón de reproducción. En la pantalla apareció mamá, sentada en ese mismo sillón donde ahora estaba Ricardo. Se veía delgada, sí, pero sus ojos brillaban con una claridad absoluta. «Hijo», decía mamá en el video, mirando a la cámara con una firmeza que me partió el alma, «si estás viendo esto, es porque Ricardo ha vuelto a reclamar lo que nunca cuidó. Javier, esta casa es tuya porque tú fuiste mi hijo cuando más lo necesité. Ricardo, no te dejo nada porque tú ya te llevaste tu parte en vida, con cada lágrima que me hiciste derramar esperándote. Javier es el dueño. Que Dios te perdone, Ricardo, porque yo ya no tengo tiempo». Ricardo se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado, rojo de una furia impotente. «Ese video es un montaje», gritó señalando la tableta. «Voy a impugnarlo. Voy a decir que fue bajo coacción. Tíos, no le crean. Javier la drogaba con esas medicinas». El tío mayor, un hombre de campo que no se anda con rodeos, se levantó y le dio la espalda a Ricardo. «Ya escuchamos suficiente, muchacho», dijo el tío con voz de trueno. «Javier se quedó a limpiar la suciedad de esta familia, mientras tú te dabas la gran vida con dinero que no tenías. No vuelvas a mencionar el nombre de tus padres en este pueblo. Vete ahora mismo antes de que se me olvide que llevas nuestra sangre». Ricardo miró a su abogado, buscando apoyo, pero el tipo ya estaba guardando sus papeles en el maletín. El hombre de éxito se quedó solo en medio de la sala que pretendía vender. «Esto no se acaba aquí, Javier», susurró Ricardo, con una voz cargada de veneno mientras se dirigía a la puerta. «Voy a encontrar la forma de sacarte. Esta casa va a ser mía, aunque tenga que verla arder». «Vete, Ricardo», respondí, sin levantarme. «El imperio de humo ya se disipó. Mañana el banco recibirá la notificación del video y de tu situación financiera. Si intentas acercarte a menos de 100 metros de esta casa, la orden de restricción que ya solicitó Guzmán entrará en vigor». Ricardo salió de la casa, tropezando con sus propios pasos. Escuché su coche arrancar, pero esta vez el motor sonó forzado, como si supiera que el combustible se le estaba acabando. Mis tíos me dieron un abrazo y se fueron en silencio. Me quedé solo en la sala, miré el sillón donde mamá se sentaba y sentí una paz inmensa. La trampa se había cerrado. Ricardo había mostrado su verdadera cara frente a la familia y la ley. Su arrogancia lo había traicionado, y ahora por fin, el hogar que despreció, estaba a salvo de su codicia. La noche del sábado cayó sobre el pueblo con una humedad pesada, de esa que anuncia tormenta. Yo estaba en la cocina, terminando de cenar, cuando el silencio de la casa fue despedazado por un estruendo metálico en el patio trasero. No era un animal, era el sonido de alguien saltando la barda de piedra que yo mismo había reforzado el año pasado. Me levanté sin prisa. Mi disciplina de años cuidando a una enferma, me enseñó que el pánico es el peor consejero. Tomé mi linterna pesada y salí por la puerta de la cocina. Ahí estaba Ricardo, forcejeando con la cerradura de la bodega, con el traje italiano manchado de lodo, y los ojos inyectados en una furia que bordeaba la locura. Ya no era el magnate de la capital, era un animal acorralado buscando un botín que no le pertenecía. «Abre la maldita puerta, Javier», gritó al verme, agitando una llave de cruz que seguramente sacó de su coche. «Sé que tienes los lingotes de oro de mi padre ahí dentro. Sé que me escondiste la plata de la familia. No hay oro, Ricardo. Solo hay herramientas y recuerdos que tú despreciaste», respondí, manteniendo la linterna fija en su rostro. «Sal de mi propiedad. Ya tienes una orden de restricción. Si cruzas ese umbral, voy a llamar a la policía». «Llámalos», rugió, lanzándose contra la puerta de madera. «Esta es mi casa. Tengo derecho a mi parte. Ese hotel me echó a la calle porque bloqueaste mis cuentas. Me lo debes». El ruido despertó al vecindario. En un pueblo donde todos se cuidan, las luces de las casas contiguas empezaron a encenderse. Doña Marta salió a su balcón. Don Chencho, el carnicero, se asomó por la reja con su linterna. Ricardo no se detuvo. En su desesperación, creía que su apellido le daba inmunidad, que su éxito pasado lo hacía intocable. Con un golpe seco de la llave de cruz,
Rompió el cristal de la ventana de la cocina, metió la mano, buscando el cerrojo, pero yo ya estaba ahí. No usé la fuerza, solo le cerré el paso con la autoridad de quien defiende su templo. Ya basta, Ricardo, le dije, bajando la voz. Mira a tu alrededor. Ya no estás en tus oficinas de cristal, engañando a incautos. Estás en el barrio que te vio nacer, y todos te están viendo tal como eres, un ladrón de su propia familia. En ese momento, las sirenas de la policía local empezaron a aullar al final de la calle. El licenciado Guzmán, previendo un arranque de locura, ya les había advertido que Ricardo merodeaba la zona. 2 patrullas frenaron frente a la casa, iluminando la fachada con sus luces rojas y azules. Ricardo se quedó congelado, con la mano sangrando por el cristal roto y la llave de cruz en alto. Los oficiales, hombres que me conocían de toda la vida, entraron al patio con paso firme. «Oficial, qué bueno que llega», gritó Ricardo, intentando recuperar su máscara de superioridad. «Este hombre me tiene secuestrado mi patrimonio. Soy el dueño legítimo. Arréstenlo a él». «Cállese, señor», dijo el comandante, un hombre robusto que fue compañero de escuela de mi hermano. «Tenemos la orden de restricción firmada por el juez desde ayer. Usted no tiene nada que hacer aquí. Suéltelo eso ahora mismo. ¿No saben quién soy?», bramó Ricardo, mientras los oficiales lo rodeaban. «Soy Ricardo Valente. He financiado campañas. Tengo amigos en la gubernatura. Usted es un ciudadano que está cometiendo allanamiento de morada y daños a propiedad ajena», respondió el comandante, mientras le aplicaba las esposas. «Y por lo que vemos en el sistema, también tiene una orden de presentación en la capital por fraude genérico. Parece que sus amigos ya no contestan el teléfono». Vi cómo le bajaban la cabeza para meterlo en la patrulla. Los vecinos, asomados a sus puertas, guardaban un silencio sepulcral. No era un silencio de burla, era un silencio de juicio. Ricardo gritaba insultos hacia la casa, hacia mí, hacia la memoria de mamá, culpándonos de su ruina, de su fracaso, de su soledad. «Te voy a quitar todo, Javier», chillaba mientras la patrulla arrancaba. «Esa casa va a ser mi tumba antes que tuya». Me quedé parado en medio del patio, bajo la lluvia que empezaba a caer. El licenciado Guzmán se acercó y me puso una mano en el hombro. «Se acabó, Javier. Con esto, el juicio por la herencia está muerto antes de empezar. Ningún juez le va a dar la razón a un hombre que intenta entrar por la ventana a la casa que dice heredar, y menos con cargos criminales encima». «Gracias, Guzmán», respondí, mirando los cristales rotos en el suelo. «Mañana mismo traigo al vidriero. Hay que limpiar esto». A mamá no le gustaba ver la casa descuidada. Entré a la cocina y cerré la puerta. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la victoria definitiva. Ricardo dormía esa noche en una celda fría, despojado de sus trajes, de sus mentiras, y de su falso imperio. Yo, en cambio, me senté en la mesa de la cocina, la misma donde cuidé a mis padres, y me serví un té caliente. La confrontación épica no fue una pelea a golpes. Fue el choque entre la realidad de un hombre trabajador y la fantasía de un estafador. Ricardo buscaba el oro, pero terminó con las manos esposadas. Yo solo buscaba la paz, y por fin, después de 10 años de tormenta, el cielo empezaba a despejarse sobre mi hogar. El lunes por la mañana, el juzgado civil de nuestro distrito no se parecía en nada a las oficinas de mármol que Ricardo solía presumir en sus redes sociales. Era un edificio de techos altos, ventiladores ruidosos y un olor persistente a papel viejo y café recalentado. Yo llegué temprano, con mi overol de trabajo limpio y mi carpeta azul bajo el brazo. Para mí, esto no era un escenario para lucirme, era el último trámite para proteger mi paz. Ricardo llegó escoltado por un custodio. Ya no traía el traje italiano. Vestía una chamarra de mezclilla prestada y se veía demacrado, con la barba de 3 días y los ojos hundidos. Su abogado de la capital, el del traje de 3 piezas, ni siquiera se presentó. En su lugar, envió a un pasante joven que no paraba de mirar el reloj, ansioso por terminar con un caso que ya daban por perdido. Se abre la audiencia para la ratificación de la sucesión testamentaria y resolución de la medida cautelar por allanamiento, anunció el juez, un hombre de mirada severa que parecía leer la verdad en los rostros antes que en los papeles. El pasante de Ricardo intentó una defensa desesperada. Argumentó que su cliente estaba bajo un estrés emocional severo debido al duelo, que el video de mi madre era tecnológicamente manipulable, y que yo había ejercido una influencia indebida sobre una anciana vulnerable. Mi cliente solo buscaba entrar a lo que considera su hogar, dijo el joven abogado,
sin mucha convicción. El señor Javier ha actuado con una frialdad calculada para despojar a su propio hermano de su herencia legítima. El licenciado Guzmán se levantó con la calma de quien tiene un as bajo la manga. No gritó, no hizo aspavientos. Simplemente puso sobre el escritorio del juez 3 documentos adicionales que habíamos obtenido esa misma mañana. Señoría, dijo Guzmán, aquí presento el reporte de la comisión bancaria. El señor Ricardo Valente no solo no tiene solvencia, sino que intentó vender esta propiedad a una inmobiliaria de dudosa procedencia, 3 días antes de que nuestra madre falleciera, usando un poder que él sabía que era inválido. Además, presento los testimonios jurados de 3 enfermeros y del médico de cabecera, que atendieron a la señora Valente hasta su último aliento. Todos coinciden en que el señor Ricardo nunca se presentó, ni aportó un solo peso para los cuidados, y que la señora estaba en pleno uso de sus facultades cuando grabó el video que ya obra en autos. El juez revisó los papeles en silencio. Ricardo, desde su silla, empezó a sudar. Miró hacia la galería, buscando a los tíos o a los vecinos que antes intentó seducir, pero los asientos estaban vacíos. Su campaña de mentiras en el pueblo se había evaporado ante la evidencia de su intento de allanamiento. Este tribunal, sentenció el juez, cerrando el expediente con un golpe seco, encuentra que la voluntad de la finada es clara y está debidamente respaldada por pruebas periciales y testimoniales. La cesión de derechos a favor del señor Javier Valente es válida y definitiva. Asimismo, debido al intento de entrada forzosa y los antecedentes de fraude del señor Ricardo, se ratifica la orden de restricción permanente. El señor Ricardo queda desvinculado de cualquier derecho sobre la propiedad de la calle Galeana. Es una injusticia, gritó Ricardo intentando ponerse de pie, pero el custodio lo mantuvo en su sitio. Esa casa vale millones. Javier me robó mi futuro. Usted se robó su propio futuro, señor Valente, le respondió el juez sin mirarlo. Se levanta la sesión. Al salir del juzgado, el pasante de Ricardo le entregó un sobre pequeño, y se alejó sin despedirse. Ricardo se quedó parado en la banqueta, con la orden de libertad condicional bajo el brazo. Logró salir de la celda tras pagar una fianza mínima con lo último que le quedaba, pero sin un lugar a donde ir. Sus cuentas estaban congeladas, su coche de lujo había sido remolcado por la agencia de recuperación, y su nombre era sinónimo de estafa en la capital. ¿Estás feliz ahora, Javier?, me escupió, mientras yo caminaba hacia mi camioneta. Lograste lo que querías, me dejaste en la calle. ¿Cómo vas a dormir en esa casa sabiendo que tu hermano está en un hostal de mala muerte? Me detuve y lo miré con una lástima que me nació del fondo del alma. Ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza por el hombre que pudo haber sido, y decidió no ser. Voy a dormir tranquilo, Ricardo, porque la casa está limpia. Mañana mismo voy a empezar a pintar la fachada, la que tú querías derribar para hacer departamentos. Y sobre tu situación, tú tuviste 10 años para construir algo real, preferiste construir mentiras. El hostal no te lo di yo, te lo diste tú mismo cada vez que le colgaste el teléfono a mamá. Vete al diablo, gritó, mientras se alejaba caminando, cargando su maletín de piel que ahora era lo único que poseía. Lo vi doblar la esquina, buscando un refugio barato. El hijo exitoso, ahora era un número más en un hostal de paso, rodeado de extraños, mientras yo regresaba al hogar, que él siempre despreció. Al llegar a casa, abrí la puerta, y el olor a cera y a madera vieja, me recibió como un abrazo familiar. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y miré por la ventana hacia el jardín. El sol brillaba sobre las flores que mamá tanto quería. Tomé mi brocha y una cubeta de pintura blanca. La victoria no fue el papel del juez, ni ver a Ricardo derrotado. La victoria fue el derecho de seguir cuidando las piedras que sostienen mi historia. Mi hermano buscaba un cheque, yo buscaba la permanencia, y hoy por fin, el título de propiedad decía lo que mi corazón ya sabía. Esta casa es el refugio de quien se quedó, no el botín de quien huyó. Han pasado 6 meses, desde que el juez cerró el expediente de la familia Valente. Hoy es sábado por la mañana y el sol de primavera ilumina la fachada de la casa, que ahora luce un blanco impecable. Estoy sentado en el porche, en la misma mecedora donde mi padre solía fumar su pipa, y mientras bebo un café cargado, observo los rosales que mamá tanto quería. Ya no hay olor a hospital ni angustia, ahora la casa huele a madera recién encerada y a vida nueva. Hace unos días don Chencho el carnicero me comentó que vio a Ricardo en la capital. Trabaja como chofer de una aplicación de transporte, manejando un coche que no es suyo, y viviendo en un cuarto de azotea en un barrio que él antes despreciaba.
Dicen que ya no usa trajes italianos, sino una chamarra vieja, y que su mirada arrogante ha sido reemplazada por la mirada huidiza de quien sabe que su nombre ya no abre puertas, sino que las cierra. A veces, en la soledad de la noche, me pregunto si pude haber sido más blando, pero luego recuerdo los estados de cuenta, las hipotecas que pagué con el sudor de mis manos, y sobre todo, recuerdo el rostro de mamá, esperando una llamada que nunca llegó. La lealtad no es una palabra que se dice, es una acción que se sostiene en el tiempo. Ricardo quería la herencia para tapar los agujeros de su vanidad, yo la quería para honrar los cimientos de mi historia. Mucha gente en el pueblo me dice: Javier, qué gran lección le diste a ese soberbio, pero yo no buscaba dar lecciones. A mis 50 y tantos años, uno no tiene tiempo para andar educando a adultos descarriados. Lo que yo buscaba era justicia kármica, que el hijo que estuvo presente se quedara con el refugio, y que el hijo que huyó se quedara con el vacío que él mismo cultivó. La verdadera herencia no eran las escrituras, ni el valor comercial de este terreno. La herencia era la paz de cerrar la puerta por la noche, sabiendo que no le debo nada a nadie. Ricardo pensaba que el éxito era tener un imperio de papel. Yo descubrí que el éxito es tener un techo propio que no te reclame ninguna mentira. Hoy, mi vida es sencilla, pero sólida. Sigo trabajando en el área de mantenimiento, pero ahora lo hago con una ligereza que no conocía. Ya no hay deudas de otros que pagar, ni miedos a ser desalojado por los errores de un hermano exitoso. He convertido la habitación de Ricardo, esa que él siempre mantuvo cerrada como si fuera una embajada de su ego, en un taller de carpintería. Ahí, entre el olor a serrín y el sonido de la sierra, fabrico muebles que durarán décadas, tal como esta casa. A veces, cuando paso por la sala y veo la foto de mis padres sobre la chimenea, siento que me sonríen. Sé que ellos, desde donde están tranquilos. Saben que su hogar no terminó siendo una ficha de cambio en un casino de estafadores, sino el santuario de un hombre que sabe lo que valen las piedras. Ricardo buscaba oro y terminó en un hostal de paso. Yo buscaba dignidad y terminé con el hogar de mis ancestros. El karma no usa traje de 3 piezas ni maletín de piel. El karma usa el tiempo como su mejor herramienta para poner a cada quien en el lugar que se merece. Bajo la taza de café y me levanto. Tengo que ir a la ferretería por un par de bisagras para un armario que estoy restaurando. Camino por el pasillo, y el crujir de la madera bajo mis pies me saluda. Ya no hay gritos, ya no hay abogados, ya no hay mentiras. Solo queda el silencio de una victoria que se construyó con paciencia, sudor, y la verdad absoluta de quien se queda a cuidar lo que ama. La casa de los Valente sigue en pie, y por primera vez en 10 años, es realmente un hogar.